Ministerio Hombres y Mujeres de Valor de los esposos Ramón y Nubia de Solórzano presenta su programa Sobre la Roca. Cualquiera que me oiga estas palabras y las haga, le compararé al hombre prudente que edifica casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oiga estas palabras y no las haga, le compararé al insensato que edifica casa sobre la arena, sobre la roca. Quédese con nosotros. Muy buenas tardes, amigos televidentes, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están en esta tarde? Esperamos que estén bien, disfrutando de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, que estén gozando de este día que Él nos ha regalado para alabanza de su gloria. Dice la palabra de Dios que Él hace todas las cosas para alabanza de su gloria. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 42 y dice así este salmo: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Esta es la palabra de Dios. El salmista dice en este salmo que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Está comparando la necesidad de buscar de Dios con esa sed que a veces nosotros sentimos, y está comparando aquí a un ciervo, pues a un animal, ¿verdad? Sabemos que anda en el campo, en el bosque, y anda cansado y necesita de repente llegar a una corriente de agua para saciar su sed. Y eso pasa a veces con nosotros, tal vez no muy retirado, sino que con mucha frecuencia nosotros necesitamos llenarnos, llegar a esa fuente de agua que sacie la sed que tenemos en nuestra alma. A veces tenemos nuestro espíritu reseco, nuestra alma reseca, como si estamos en un desierto por las cosas que estamos pasando. Hablamos, ¿verdad?, en la forma emocional y también espiritual. Y entonces dice el salmista: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así se encuentra nuestra alma muchas veces, sedienta de ser llena de la presencia de Dios. Necesitamos el agua que nos alimenta, ese espíritu. El Espíritu Santo viene siendo como esa agua que nosotros necesitamos para refrescar nuestro espíritu y nuestra alma. Y dice el salmista aquí: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque a veces nosotros estamos sedientos, andamos cansados, cargados, pero buscamos en todas partes menos en Dios. Buscamos la salida en todos los lugares, en las personas, a ver quién me resuelve, quién me dice una palabra para aliviar lo que estoy sintiendo. Pero nunca nos acordamos de ir a la fuente divina, a la fuente inagotable que es nuestro Señor. El Espíritu Santo es el que nos puede dar esa paz. Por eso dice él aquí: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? ¿Cuándo? No esperemos mucho tiempo, no esperemos. No busquemos de otras personas, de cosas que tal vez puedan aliviarnos. Busquemos la presencia de Dios, busquemos su palabra. Así como el siervo dice, busca de las aguas, así nosotros también busquemos de la palabra de Dios. Así como necesitamos ese vaso de agua para mitigar nuestra sed física, ¿verdad? De repente tenemos sed, estamos cansados y vamos y corremos y buscamos un vaso de agua y lo tomamos y eso nos alivia. Pues igual la palabra de Dios para nuestra vida, para nuestro espíritu, es la que sacia nuestra sed, la sed del alma. Entonces les animamos en esta tarde a que usted busque del Señor, que lo busque así como busca ese vaso de agua para calmar la sed física, así busque de la presencia de Dios, de su palabra, para poder saciar su alma y su espíritu.
Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Esperamos que esta palabra sea de aliento para su vida. Bueno, la palabra de Dios dice que ella no vuelve vacía jamás. Esperamos que usted la reciba en su mente y en su corazón y que la aplique a su vida. En esta tarde vamos a estar conversando con la hermana Elizabeth Meléndez Rojas, es su segundo apellido. Bueno, ella nos va a estar compartiendo un poco de su vida, de su niñez, de su testimonio y qué es lo que ella está haciendo hasta este momento en la obra del Señor. Quédese con nosotros, vamos a una pausa, pero regresamos enseguida. Estamos de regreso, amigos televidentes, hermanos que nos escuchan en esta tarde, que nos están viendo a través del canal JBN, Canal 39. Estamos en un programa más del Ministerio Hombres y Mujeres de Valor, el programa Sobre la Roca. Esperamos que usted se quede con nosotros. Les decía que estamos en esta tarde, tenemos de invitada a la hermana Elizabeth Meléndez Rojas y ella va a estar compartiendo con nosotros parte de su testimonio de vida. Buenas tardes, hermana, que Dios me la bendiga. Gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación y bueno, queremos que se presente, que salude y que nos cuente. Queremos que nos cuente un poco, ¿verdad?, cómo fue su niñez, cómo usted, bueno, cómo conoció al Señor, después entre lo que vamos a estar hablando y vamos a llegar pues hasta el momento de que la tiene haciendo el Señor en este momento. Bueno, hermana. Muchas gracias por esta invitación. Muy agradecida primeramente con el Señor, ¿verdad?, que me permite compartir parte de mi testimonio, porque en realidad es bien largo, pero voy a tratar de ser breve. Quiero decirles que soy hija mayor de 6 hijos. Mi papá era un hombre casado, tenía a su esposa y cuando se juntó con mi mamá y procreó con mi madre 6. Yo soy la mayor, 4 mujeres y 2 varones. Fue una niñez bien difícil, por el cual que mi papá era un hombre alcohólico y tenía el problema del adulterio. Después de estar con mi mamá, comenzó a tener otras parejas y tengo más hermanos por fuera. Sufrí en cuanto mi papá mucho le pegaba a mi mamá y nosotros no teníamos lugar estable, siempre teníamos que andar de un lugar a otro. Vivíamos en buenas casas porque mi papá era contador, tenía un salario, cuando era el Palacio Nacional, él trabajó ahí y ganaba muy bien, pero como él tenía el problema del vicio, los 2 vicios que eran mujeres y licor, no le daba a él para darnos una vida estable. Siempre andábamos de lugar en lugar y llegamos a vivir en alquiler hasta que se da el terremoto y mi mamá decide dejar a mi papá y quedarnos en una casa que estaban dando en las Américas 2. Ahí mi mamá se hace de una casa y yo logré por primera vez a la edad de 10 años de estar en un colegio. Comencé mi primer grado de 10 años. Saqué mi 6º grado de 16 años. Es duro, ¿saben? Conocí a que ahora es mi esposo a la edad de 16 años y emprendí un noviazgo en el cual sus padres, porque él es un hombre que viene de un matrimonio estable, también de 6, nada más que ahí es diferente, son 4 varones y 2 mujeres. Y sus padres a mí no me aceptaban, lógicamente, porque ya conocían el récord de mi papá y el sufrimiento de mi madre, ¿verdad? Y como yo no era una niña preparada, que ya estaba en universidad de 16 años, apenas estaba sacando 6º grado. Pero como el Señor no lo tenía preparado ya, un esposo para mí, y aunque yo no lo conocía al Señor, no tenía conocimiento más que el que me había enseñado mi abuelita paterna, que me llevaba a la iglesia católica y ahí nos hacían tomar agua bendita con pan y decía que era una forma de santificarlo a uno, ¿verdad?
y nos daban el catecismo, porque ella decía que yo iba a recibir la primera comunión. Jalé 4 años. A los 4 años de jalar, me casé de 20. Cuando yo me casé de 20, iba para 3er año de la secundaria. Y no me casaban porque decían que tenía que recibir la primera comunión. Entonces lo que hice que un domingo antes del casamiento di la primera comunión para que el sacerdote me pudiera casar, ¿verdad? Me casé de 20 años. Como no me dijeron nada que yo tenía que evitar los niños, porque era una muchacha que apenas pesaba 75 libras cuando yo me casé, era muy delgadita, y tuve problemas, me dio eclampsia y yo tuve que pasar un proceso muy difícil en mi embarazo, y perdí a mi niña a los 8 meses. A los 8 meses pierdo a mi primer bebé, y pasé 2 años cuidándome nada más, para no salir embarazada. Me casé en el 82 y en el 85 salgo embarazada, ya a mediados 86 nace Elieta Alexandra, que es mi segunda niña, que es la que hoy, pues, gracias a Dios me ha dado 2 nietecitos. Pero pasé un proceso, ¿verdad? Cuando uno no conoce al Señor, aunque yo tenía un hogar estable, que yo se lo había pedido al Señor desde mi niñez, yo le había dicho: Señor, yo no quiero tener hijo bastardo, porque en mi niñez mis otras hermanas que eran de matrimonio, cada que yo llegaba a visitar a mi abuelita me decían: ahí vienen las bastardas, ¿verdad? Porque yo no era hija de matrimonio. Cuando yo me estoy casando, a mí el sacerdote en el púlpito dijo: vamos a unir en matrimonio al joven Melvin Alejandro, hijo del matrimonio de Connie y el nombre de mi suegro, con la señorita hija ilegítima del señor Francisco Meléndez, sin mencionar a mi madre, como que mi papá me había tenido. No mencionaron a mi madre. Entonces eso duele, porque realmente en aquel tiempo hacían esas grandes divisiones. Y el Señor también lo dice, que bendito sea el matrimonio, ¿verdad? Entonces ya es una obediencia que uno debe de cumplir con todo lo que el Señor ha dejado en las Sagradas Escrituras. Yo pasé ese proceso, tuve a Eliet, después pasaron 5 años y tuve a mi varón. En altos y bajos, problemas económicos. También mi esposo, pues, hay veces se me iba a pasear, y sé que también tuvo sus aventuras, ¿verdad? Aunque nunca me hizo sentir de que que íbamos a tener una separación. Pero sí, cuando nosotros no conocemos a Cristo, cuando nosotros no estamos en la obediencia al Señor, en ese temor reverente para hacer las cosas como a Él le agradan, pues se dan esas cosas, ¿verdad? Él creía que proveyéndome todo lo que yo necesitaba en la casa, siendo un buen padre para mis hijos, Él podía hacer con lo que le quedaba en su cartera lo que Él quisiera. Y no es así, ¿verdad? El Señor dice que debemos de guardarnos para Él primeramente. Y así crecieron mis niños hasta que una vez el vecino del otro lado nos invitó a mi niña a una escuela de vacaciones, se llamaba, y era estudios bíblicos. Eso eran en las vacaciones que tenían del colegio. Y entonces a la niña le agradó y me decía: mamá, a mí me gusta cómo dan ahí la clase en la iglesia. Y allá en la iglesia católica a mí no me hacen caso, hacen lo mismo siempre, mientras que allá me ponen y me enseñan cantos y me enseñan. Y yo le decía: mira, muchacha, nosotros somos católicos y nosotros no nos vamos a volver evangélicos, somos católicos. Esa era la mentalidad mía. Todos los domingos íbamos a la iglesia, mi esposo leía el Salmo responsorial, a mí me tocaba la lectura bíblica, y después nos quedábamos en la iglesia después de que pasaba todo, almorzábamos ahí, y ya en la tarde ya nos íbamos para la casa.
teníamos esa de ir todos los domingos. Pero realmente no solamente es ir a escuchar. El Señor dice que debemos de ser hacedores de su palabra. Amén. ¿Verdad? Tenemos que no solamente oír, no de oídas, sino realmente vivir lo que escuchamos. Como mi hija comenzó a ir y ya después mi vecino Jairo Hernández nos invitó a una cena evangelística, pues yo le dije, bueno, voy a ir, si a mí yo acepto a Jesús y yo reconozco que hay un Dios todopoderoso, claro, yo voy a ir. Cuando hicieron el llamado en la iglesia, a mí me gustó la danza, me gustó la prédica, todo muy bonito, y ay, qué bonito aquí, qué alegre, yo sentí algo diferente, algo que nunca había sentido en donde yo estaba yendo. Entonces me dicen que si acepto, nos dijeron a todos los invitados que quién quería aceptar al Señor como su único Dios y Salvador. Pues yo levanté la mano y dije que sí, porque sí, realmente yo ya llevaba una vida buscando del Señor a mi manera, ¿verdad? A mi manera, porque después me iba a la fiesta, después me iba a hacer cosas que el Señor no le agradan, pues. El Señor dice que quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. En verdad, que andemos con nuestra mente y con nuestro corazón siempre buscando cómo hacer las cosas que le agradan a Él. Yo paso adelante y después seguí en lo mismo. Yo iba a la iglesia católica por la mañana y en la tarde me iba al culto. Y en esa división estuve casi como por 3 meses. Hasta que un día yo le dije, Señor, dígame realmente qué es lo que usted quiere, a dónde es que realmente usted quiere que yo me quede. ¿Ve? Y entonces yo tenía 2 Biblias, una Biblia que era latinoamericana, que es la que usan en la iglesia católica, y tenía otra que era Reina Valera, que me la habían regalado en la iglesia, en la cena evangelística. Y curiosamente, yo las tenía, una la tenía como en una repisita y la otra la tenía en mi almohada. Pero la de la repisita era la que yo usaba en la iglesia donde me invitaba don Jairo. Y ese día, curiosamente, esa Biblia se cayó y se abrió. Y en el Salmo 33:3 que dice, clama a mí que yo te responderé. Y eso a mí me impactó, porque nunca me imaginé yo dije, esto no es normal, porque se va a caer si ahí ni movimiento había ni nada. Y la otra Biblia, que era la que tenía cerca, las 2 hablan lo mismo. El Señor no se contradice en su palabra. Yo las leía las 2 y las 2 decían lo mismo, ¿verdad? Pero yo las tenía clasificadas porque una me la habían regalado en la iglesia, sí. Pero lo mismo decían, era lo mismo. Y así es como yo decidí entregarme realmente al Señor. Me volvieron a llevar otra cena evangelística, porque esa vez recuerdo que don Jairo me dijo, vecina, 2 veces le he llevado a cena evangelística y usted acepta. Pues claro que yo la acepto porque yo creo en Dios, le decía, pero es que usted tiene que dejar su manera de vivir y cambiarla por lo que el Señor dice en su palabra. Pero ¿qué es lo que yo hago? Le decía, escuchar música y bailar no es malo. No, si no es malo. No es malo, me decía él, pero no de los hijos de Dios. Hay tantas cosas lindas que el Señor en las alabanzas, en que también nosotros nos gozamos, me decía él. Pero yo no le entendía a él lo que él me quería decir, hasta que realmente yo comencé a escudriñar. Los primeros cultos que yo fui, me acuerdo que todos decían, hablan el salmo tal. Y yo decía, ¿por dónde quedará? Porque allá no teníamos la costumbre de leer la Biblia. Teníamos que nos desleían todo y solo escuchábamos. Pero ahí a aprender, a buscar cada uno de los que Salmo, que los Evangelios, que el Viejo Testamento, eso yo no lo sabía. Y una hermana de la iglesia empezó a enseñarme y empezó a instruirme y comencé yo a escudriñar cómo era leer la Biblia. Es algo curioso, pero realmente es otra forma de alabar y de buscar las cosas del Señor. Así que así fue como vine yo. Y en la parte emocional de mi esposo, que siempre él buscaba la manera de que él decía, el domingo es de ustedes, pero de lunes a sábado es el trabajo, y llegaba a la medianoche y andaba trabajando. Aunque anduviera en otras cosas, él andaba trabajando. Pero como el Señor es un Dios de orden, una vez que llegamos a sus pies, las cosas cambian. Amén.
cambian. Amén. ¿Ve? Y entonces comenzamos a ver la diferencia, cómo mis hijos se fueron encaminando en las cosas del Señor y fueron creciendo ya de la manera como dice el Señor, instruye al niño desde pequeño y aun cuando llegara a ser viejo no se apartará de él. Así es que así fue como vine, y ya involucrándome. Al principio mi esposo no me dejaba ir a varias actividades de la iglesia como retiro. Empecé a trabajar en la femenil de mujeres. Inmediatamente yo llegué con sed, llegué con hambre, quería saber de ese Dios todopoderoso, de ese que podemos clamarle. Problemas, siempre habían problemas, pero ya tenía una esperanza, ya tenía a quién acudir. Ya no me iba donde el vecino, ya no me iba donde la amiga, iba a doblar mis rodillas, a decirle a ese Padre eterno, príncipe de paz, que me ayudara en aquella situación difícil por el cual yo estaba pasando. Y hoy en día, el matrimonio más estable de los hermanos de mi esposo es el de nosotros. Esa joven que fue rechazada, hoy en día es el matrimonio estable que está. ¿Y saben por qué? Porque Jesús vino a mi vida. Porque Amén. Jesús cambió, ¿verdad? El final que tenía para mí, si yo no llegaba a sus pies, hubiera sido una destrucción matrimonial. Porque por lo general eso muchas veces pasa. La mujer se cansa de ser maltratada, aunque no lo fui, ¿verdad? Física ni verbalmente. Con la ausencia de él, sí, yo sentía que necesitaba esa atención de parte de mi esposo. Mi Señor llegó en un momento muy oportuno y gracias le doy a Él de que hoy le estoy sirviendo al Señor. Estoy en un ministerio de intercesión, de oración, en un ministerio de ayuno y oración. Me ha permitido predicar su palabra. Le digo al Señor, Señor, si usted ve algo bueno en mí, pues aquí está a la disposición, porque nosotros somos colaboradores. Sabemos que, como lo dice el Padre, que los campos están listos, que ya la cosecha está lista, pero no hay obreros que vayan y trabajen y recojan la viña del Señor. Le doy mil gracias a mi Señor la oportunidad que me dio de conocerlo, y de conocerlo cuando ya mis niños estaban en una etapa que todavía se podían moldear. Ahora, aquella madre que está pasando problemas difíciles, para el Señor no hay nada imposible. El Señor rescata, el Señor restaura, el Señor cambia la vida de uno. Es lo que puedo decir brevemente de mi testimonio. Amén. Me gustaría que abondáramos un poquito, hermana Elizabeth, en su niñez, ¿verdad? ¿Cómo se siente una niña cuando tiene un hogar que no es estable, ¿verdad? Que no es seguro, que se siente, qué pasa por su mente, sus emociones, ¿verdad? La inseguridad. Tal vez se nos puede contar alguna de sus anécdotas que... Sí, ¿verdad? bueno, es muy difícil. Realmente yo le he pedido al Señor que esos momentos, ¿verdad?, que uno pasa en la niñez, tengo así vagamente recuerdos, tal vez tendría como unos 6 años, pero los recuerdo muy bien. Estábamos muy contentos en la casa y de repente mi papá llega bien tomado y comenzó a pegarle a mi mamá. Cuando yo veo que la está golpeando y está haciendo, entonces yo vengo y me le tiro encima y yo me le logro pegar de la parte de atrás, mis hermanitos, uno en cada pierna, y comenzamos a detener a mi papá, y mi papá hizo un movimiento para atrás y yo caí en un balde y me desmayé. Y él se asusta cuando él me mira que yo no me levanto. Inmediatamente él me agarra y me lleva a animarme, a que volviera en sí, y el llanto después, y él se arrepentía, porque él hacía las cosas y se arrepentía, pero el problema es que cuando uno está en el licor, como que pierde todo, ¿verdad? Y eso no pasó una vez, pasaron muchas veces. Y también de que no poder estudiar. ¿Qué niño no quiere estudiar, ir a su primer grado? Cuando yo iba a las escuelitas, eran escuelitas pagadas. Pasaba 2 o 3 meses, hasta 6 meses podía estar en escuelita, y luego mi mamá me tenía que sacar.
porque no había estabilidad. Teníamos que irnos a otra casa, ya ese lugar, o nos pedían el lugar porque ya mi papá no pagaba, o simplemente no aguantaban los gritos y los pleitos todos los días, entonces nos pedían a casa. Algo impresionante que pasó, y eso me quedó bien marcado, fue que vivimos en Residencial Las Mercedes. Y ahí era un lugar muy bonito, pero ¿qué pasaba? Mi papá no pagaba las cuotas. Y llegó en un tiempo en de que él le pidieron la casa. Entonces él, antes de que se la quitaran, él vendió los derechos de esa casa y lograr dinero de esa casa, y se la vendió a otra persona. Y esa persona llegó a sacarnos. Y muy duro. Y fuimos a la casa de una abuelita, de mi abuelita materna. Nos fuimos escondidos, dejamos a mi papá en esa casa y nos fuimos a esa casa a vivir. Mi abuelita nos dio un cuartito donde vivir, pero mi papá nos fue a buscar, nos encontró y siguió ahí. Mi mamá lo aceptaba. Mi mamá, no sé, le tenía temor, amor, no sé qué cosa era, pero la cosa es que mi mamá lo volvía a aceptar. Y esa vez dañó a uno de los hijos de mi abuelita, ya de su otro matrimonio. Y ese día mi abuelito, sin piedad, nos sacó a medianoche. Y en un carretón, recuerdo que mi mamá sacó todas las cositas y fue a buscar un cuartito, lógicamente, encontró un lugarcito donde llevarnos, y en un carretón llevó las cosas. Quedaba a la cuadra de donde mi abuelita. Y nos fuimos ahí. Son momentos muy difíciles que pasan. Uno debe siempre hacer un alto de saber a quién le va a entregar su vida. Porque la unión de una pareja es para toda la vida. Y cuando nosotros hacemos malas decisiones, no solo sufre la persona, sino los hijos. Y mis hermanitos sufrían. Mis hermanitos yo los cuidaba porque mi mamá tenía que trabajar. Entonces yo me quedaba con mis hermanitos, yo les hacía la comida, yo los atendía. Y ¿saben lo más duro que pasaba? Que a veces mi madre salía a las 10 de la noche, ella trabajaba en la Nomar. Ella hacía brasieres y cosas de... Y mi mamá estaba bien delgadita porque ella en la mañana se iba, tenía que entrar un cuarto para las 7 al trabajo, y cuando ella regresaba llegaba a las 10 de la noche. ¿Y qué pasaba? Yo le dejaba su cena lista y llegaba mi papá, y ve si no se llenaba con lo que yo le había servido a él, se iba y se le comía la comida a mi madre. Entonces yo lloraba porque yo sabía que mi madre llegaba con la necesidad, y cuando llegaba a la casa ya su comida no estaba. No pasaba todos los días, pero muchas veces pasó. Y así mi madre, fue un sufrimiento muy duro. 2 veces mi mamá fue a parar al hospital producto de los golpes de mi papá. Y una de las veces fue se llamaba, mi papá decía el Hospital de los Locos, pero no, era ya por el Aldo Chavarría, pero en la parte de abajo había un lugar donde ponían a las personas que se alteraban de los nervios. Y mi mamá estuvo ahí una vez, y nosotros llegábamos a verla y mi mamá era solo llorar. Y ahí estuvo, y entonces cuando mi papá la fuimos a traer, que ya le dieron de alta, cada que la maltrataba o algo le decía, te voy a regresar al psiquiatra, al Hospital de los Locos, porque vos estás loca. Pero no, mi madre no estaba loca, mi madre lo que estaba era desesperada, porque no hallaba qué hacer con 6 criaturas, en el cual ella no podía decir de que nos iba a dejar donde algún familiar, porque ella no tuvo ayuda de sus hermanos. No nos podían ver, y si nos dejaban. Tuvo un tiempo mi mamá que le dio hepatitis, y yo como hija mayor me quedé con ella, y mis 5 hermanos fueron regados donde mis tías. Mis diferentes tías tuvieron a cada uno de ellos, y si usted le pregunta a mis hermanos lo que pasó, todos decían que fueron maltratados por mis tías, porque no hay como la madre es la que cuida. Entonces, pero tenía que ser así. Yo era la que tenía que cuidar a mi mamá, y mis hermanos fueron regados porque mi mamá no podía sostenerlos. Entonces es una niñez muy difícil la que yo pasé. Es terrible. La verdad es que no se dan cuenta, ¿verdad? No nos damos cuenta como adultos cómo afectamos a los hijos. Creemos a veces de que esas son cosas que tienen que pasarse, pero no debería de pasar un niño por esas situaciones tan difíciles. No debería de pasar.
Un niño debería de tener un hogar seguro, estable, ¿verdad? Donde haya amor, una estabilidad emocional, espiritual, psicológica, de todo tipo, que los niños puedan estar seguros y saber que en el hogar, imagínense, si en el hogar no tenemos eso, ¿dónde lo podemos buscar? Por eso decir, bueno, se fueron donde la tía y la tía las maltrató, pues bueno, a veces hasta de los padres, ¿verdad? Se recibe el maltrato, el rechazo, porque la verdad es que nadie tiene obligación de cuidar a hijos ajenos. Son los padres, somos los padres los responsables por nuestros hijos. Y cuando nosotros fallamos, entonces imagínense qué pueda pasar con los hijos. Vamos a seguir conversando con la hermana Elizabeth, pero vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes enseguida. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, Hombres de valor. Estamos de regreso, amigos televidentes y hermanos que nos están viendo por este canal JBN, canal 39, en el programa Sobre la Roca, el programa que presenta el Ministerio Hombres y Mujeres de Valor. En esta tarde estamos hablando con hermana Elizabeth Meléndez Rojas. Ella nos ha estado compartiendo un poco su testimonio sobre su niñez y queríamos recalcar un poco sobre cómo sufren los niños cuando en el hogar existe el alcoholismo, el maltrato físico, verbal, psicológico, un hogar disfuncional. ¿Cómo podemos recibir nosotros el maltrato a veces hasta de los mismos tíos, abuelos, ¿verdad? Y los mismos hermanos. El alcohol es algo que destruye, siempre lo hemos dicho en este programa. Hemos dado muchos testimonios de cómo el alcoholismo destruye el matrimonio, pero no solo el matrimonio, sino también a los hijos. Y el alcohol que hemos hablado también, que es una maldición generacional. Son esas herencias de iniquidad que los padres heredan a sus hijos con esas cadenas de alcoholismo, de drogadicción y muchas cosas más. Adicciones que, bueno, ahora vemos que cada vez se van extendiendo más, ¿verdad? Se van ramificando las adicciones a tantas cosas. También el adúltero, ¿verdad? Es una adicción, la persona adúltera, la fornicación, porque son demonios, ¿verdad? Que se enraizan en la vida de las personas y estos es la raíz de iniquidad que decimos, de la maldad que nosotros heredamos a nuestros hijos. Y es importante que nosotros conozcamos que nosotros, solo el Señor Jesucristo nos puede hacer libres. La palabra de Dios dice que si el Hijo del Hombre nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y este es el Señor Jesucristo.
Cuando venimos a Él, entonces nosotros rompemos cadenas de maldición. Pero muchas veces nosotros tenemos que hacerlo también con nuestra boca y renunciar a esa herencia de iniquidad. Porque lo que usted declara para sus hijos también, eso es lo que ellos van a vivir. Por eso siempre hemos hablado también aquí del poder que tenemos en las palabras, lo que usted decreta para sus hijos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de que nuestra generación sea libre de toda raíz de iniquidad, de toda herencia o maldición de nuestros antepasados. Herencias generacionales, maldiciones que vienen de generación en generación. Y el adulterio es una de ellas, ¿verdad? Y estábamos hablando, con la hermana Elizabeth del papá de ella, que tenía este problema. Y qué triste, ¿verdad? Nosotros cuando venimos al Señor y podemos darnos cuenta de que nuestro ser querido se fue sin conocer de Dios, sin ser, ¿verdad?, libre. Me gustaría que mi hermana Elizabeth pues nos siga contando, ¿verdad?, un poco más y nos enfoquemos en esto de las maldiciones y cómo nosotros podemos liberar a nuestros hijos y esas maldiciones convertirlas en bendición. Hermana Elizabeth. Amén. Pues sí, realmente en Cristo es que se rompen esas maldiciones, porque la mamá de mi papá, ella jugaba las cartas. Ella adivinaba y hacía cosas de las manos, leía las manos. Ella una vez la vi jugar la brújula y son cosas pues que uno como chavalo no conoce y no sabe, ¿verdad? Que esas son maldiciones dice que hasta para la 4ª generación, imagínese. Y yo miraba eso como algo normal, porque mi abuelita con eso mantenía a las 2 niñas que le habían quedado de mi papá. Porque su esposa lo que hizo fue dejarle las 2 niñas a mi abuelita y mi abuelita las crió. ¿Y cómo las crió? A través de leyendo las cartas y todas esas cosas de adivinación. Mi papá, él fallece también en manos de una persona que una vez que ya nosotros crecimos y ya tuvimos cada quien su hogar, mi papá se junta con otra persona que era la que le planchaba la ropa, imagínese. Y esa persona, él también le pegaba. Y resulta que uno de los hijos mayores de él, de la señora, claro, al defender a su mamá, le dio un mal golpe y mi papá se fue para atrás, pegó con una silla y se desnucó. Y así fue como perdió la vida mi papá. Cuando a mí me dan el papel, me dice que causa de la muerte, desnucación. O sea, asfixia, decía, causa de la muerte, asfixia. Y el por qué fue una desnucación que él tuvo. Entonces, si miramos bien ahí, como el pecado, ¿verdad? Que él no quiso en ningún momento arrepentirse, porque yo muchas veces le hablaba de la palabra y él parecía que me escuchaba y todo, pero luego era más fuerte lo que estaba en él en seguir haciendo lo mismo, que no quiso arrepentirse y murió sin Cristo. Lastimosamente así pasó. Mi mamá conoció al Señor y comenzó a ir a la iglesia y mi mamá muere en Cristo Jesús. Yo sé que ella está en un lugar muy especial donde el Señor nos tiene preparado. Amén. Pero las maldiciones solamente se cortan cuando nosotros venimos a Cristo. El Señor dice que corta todo dice lo viejo, el Señor lo lleva, todos nuestros pecados los lleva a las profundidades de la mar y nunca se vuelve a acordar de ellos. Amén. Mi abuelita fallece sin Cristo también, ¿ya? Así que yo le doy la gloria al Señor porque mis hijos ya no tienen esa maldición. Porque cuando yo vine a Cristo Jesús, todo eso el Señor se lo llevó y mis hijos no tienen por qué cargar nada de lo que mis antepasados tuvieron. Amén. Amén. Y ahora mis hijos le sirven al Señor. A la edad de 12 años yo me recuerdo, a un ayuno y oración, llegó un hermano invitado que no me conoce, es la primera vez que lo miraba, y él me dijo, mira, tú tienes 2 hijos, uno de tus hijos es varón,
Y el Señor te dice en este día que yo usaré a tu hijo porque va a hablar mi palabra y va a ser un predicador y te lo llevaré a las naciones. Hoy en día él es un líder de célula y predica, y todos me dicen, qué lindo predica tu hijo. Es un llamado que él tiene. Amén. Siempre lo digo. Mi hija comenzó desde la edad de 10 años en la danza, y todavía hoy en día ella alaba al Señor a través de la danza. Y así el Señor cambia, transforma tu lamento en baile. El Señor cambia cualquier circunstancia, ¿verdad? Cuando nosotros realmente depositamos nuestra confianza, nuestra fe en Él. Él es un Padre bondadoso, Él es un Padre cariñoso que siempre está atento a las necesidades de sus hijos. Amén. Es una bendición que nosotros podamos reconocer, ¿verdad?, que realmente cuando venimos al Señor Jesucristo somos libres de ataduras, de esas maldiciones generacionales. Imagínense, bueno, no dice, ya mis hijos no tienen que cargar con esa maldición, y estamos seguros de eso. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y porque nosotros lo declaramos, porque hay una renuncia también. Cuando nosotros renunciamos a todas estas cosas, entonces es cuando nosotros cortamos con esas herencias generacionales, las maldiciones, porque la verdad es que la iniquidad es la herencia del pecado, de la maldad que nosotros dejamos en nuestros hijos. Amén. Pero qué bien que nosotros podemos decir y poderlo declarar y estar seguros de que ahora en Cristo somos una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que dice el Señor, de aquí todas son hechas nuevas, y que nuestra generación sobre todo ya está limpia, ¿verdad?, de toda esa carga del pasado, de los pecados, ¿verdad?, de nuestros ancestros. Entonces, pero me gustaría que volviéramos y remarcáramos un poco sobre esto del alcoholismo, porque muchas veces nosotros creemos de que esa persona está metida, ¿verdad?, en el alcohol porque quiere estar. Cuando inicia una persona en el alcohol, nunca piensa en que va a llegar a hacerse adicta. Esta persona tal vez piensa en tomarse unos traguitos y nada más, estar como dicen socialmente, ¿verdad?, compartiendo. Pero poco a poco esta persona se va volviendo adicta. Ya siente una más se trae, ¿verdad?, ya el gen de la maldición ahí en su vida. Entonces eso ya es una puerta que le abre al enemigo para que él ahí se introduzca y lo agarre por ese lado, por el alcohol. Y muchos están pasando por alcoholismo en este momento. ¿Cuántos alcohólicos hay que vemos nosotros por todos lados? Personas alcohólicas que quieren dejar el licor y no pueden. Sí. Nosotros vemos personas que luchan porque dicen, no, ya, porque se arrepienten, como decía hermana Elizabeth, el papá se arrepentía, ¿verdad?, de cuando la golpeaba, cuando les hacía mal, y después me imagino que él decía, yo no vuelvo a tomar, les hacía la promesa, pero cuando miraba otra vez estaba en el alcohol, otra vez inmerso. Y nunca pudo ser libre porque no buscó al libertador, a Jesucristo. Y bueno, y murió, imagínense de qué forma, pues qué terrible, ¿verdad? Sí. Es muy doloroso pensar que un ser querido muera de esta forma, ¿verdad? Que murió en un estado de ebriedad, y porque uno de los hijos de la que era su compañera en ese tiempo lo tiró por defender a su madre, y él cayó y ahí murió. Esa es la consecuencia de nuestro pecado. También que mis hermanos de los 2 varones, los 2 alcohólicos, de las 4 mujeres, 2 alcohólicas, 2 fueron rescatadas por el Señor, las 2 mujeres, y pues difícil, mis hermanas caían en las calles y le llegaban a decir a mi mamá, allá está tu hija, allá por la terminal de la 70 está caída una, mira, una se fue dentro de un charco,
y era duro. Mi mamá tenía que ir a recogerlas porque ya los esposos ya no iban a traerlas. Hasta que realmente el Señor, ¿verdad? Una tocó, ¿verdad? Y dejó, porque abandonó a sus hijos, imagínense, dejó a sus 2 niños con su esposo y se fue con otro varón, casada por la iglesia, y también abandonó a su criatura y se fue con otro varón. Esa persona la maltrató, le hacía ya, la picaba con esos cigarros para tener contacto con ella. Dice ella que le quemaba los cigarros en la pierna, ¿verdad? Cuando ella no cedía. Entonces ella miró ese maltrato y como yo comencé a hablarle de la palabra y le decía, y me la llevé varias veces a vigilias y cosas, ella un día me llama y me dice: hermana, necesito de ese Dios que tú tanto me hablas. Entonces yo la llevé a la iglesia, me acuerdo que en un ayuno y oración comenzaron a orar por ella y ella empezó a hacer unos gemidos y comenzó a tirarse en el suelo y asustada porque yo nunca había visto eso. Ella comenzó a tener unas reacciones que yo nunca las había visto, pues, y era que el Señor la estaba limpiando. Amén. De ahí ella quedó como desmayada, y cuando se levantó me dijo que no se acordaba de nada. Y ahí cambió, y comenzó a tener el cambio. La persona esa que estaba con ella le quitó todo. Yo le dije: no importa, déjale todo, que el Señor te va a devolver todo nuevo. Y así fue, porque cuando el esposo se dio cuenta que ella estaba sola y estaba viviendo en la casa de mi hermano, él empezó poco a poco. Ella le quitó a los 2 varones que tenía con él y comenzó a tenerlos en la casa de mi hermano. Y luego el esposo, poco a poco, y ella lo aceptó y volvieron. Y ahí están juntos, están con sus 2 hijos, ya es abuela. Entonces el Señor hace... Mi mamá decía: esto no se puede dar, esto no es posible. Es posible para el Señor. Amén. Ella se arrepintió y ahí está. La otra, cuando se dio cuenta que estaba embarazada a la edad de 38 años, dijo que no quería que su hijo tuviera, porque ella tomaba. Entonces ella vino y dejó de tomar para que su hijo naciera bien. Mañana cumple 16 años Gabriel, y ella dejó de tomar. Así que no ha llegado a los pies de Cristo, pero el Señor la limpió. Y de mis 2 varones, solo uno. Estamos orando para que el Señor lo saque de esa vida. El otro tiene 2 años, Gilberto tiene 2 años de no tomar. Bendito. Así que Dios ha venido restaurando, Dios ha venido cambiando todo eso feo que el mundo ofrece. El Señor dice que estamos en el mundo, pero el mundo no está en nosotros. Amén. Somos apartados, dice la palabra. Amén. Entonces, hermana Elizabeth, qué lindo lo que el Señor, ¿verdad?, ha hecho. Cuando usted decía, bueno, me rechazaba la familia del esposo, la familia... Ahora soy su hija. Mamá Connie, papá Napo, así les digo. Qué bien. Y ellos decían, bueno, porque miraban que usted venía de un hogar, ¿verdad?, que no ofrecía nada, porque su papá era alcohólico. Así es, hermano. Sin embargo, usted me decía ahora, de todos ellos, el matrimonio que ha permanecido estable es el matrimonio de ustedes. Sí. Qué lindo. Y eso, bueno, la diferencia la hace, ¿verdad?, Jesucristo. Amén. En el matrimonio. Qué bien, me alegro. Ahorita en diciembre cumplimos 37 años de casado. Imagínense. Qué bien. Y solamente Dios lo pudo hacer. Realmente el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Y ahí estoy con mi esposo, que ahorita el 29 de enero está cumpliendo 60 años. Y yo 57, para gloria y honra del Señor. Bendito Dios. Pues desde ya lo felicitamos, ¿verdad? Gracias. A él, que el Señor pues le conceda todos los deseos de su corazón y que le dé muchísimos años más al lado de su familia, al lado suyo. Qué bien. Nosotros vemos entonces cómo el Señor, ¿verdad?, restaura las vidas y cómo, bueno, lo que nosotros pasamos, lo que el Señor permite que pasemos, porque usted decía, en mi niñez fue muy duro, pasé momentos muy difíciles. Cuando ustedes salieron en ese carretón,
que usted me dice, bueno, yo me los imagino, ¿verdad? Saliendo de noche en un carretón, sacando sus cositas. ¿Qué edad tenía usted? Tenía 8 años. 8 años y los otros, y era la mayor. Yo era la mayor. Era la que apoyaba a mi madre. Imagínense que yo no alcanzaba la cocina y me subí en un bloque. Para poder cocinar, yo me subí en un bloque para poder alcanzar la cocina. Y yo cocinaba para mis hermanos de 8 años. Le lavaba la ropa a mis hermanos. Y yo era una mamá que les pegaba porque tenía que ser fuerte, porque si no los chavalos no me obedecían y mi mamá me decía que no los dejara andar en la calle. Entonces yo venía y yo agarraba la faja como la mamá. Claro. Yo les pegaba. Y ellos a la fecha, ellos me dicen que yo soy su segunda madre. Así me hablan. Y me quieren mucho y yo le doy gracias al Señor. Cuando yo llego, cuando voy a visitar, ahí viene la Eli. Y yo me siento un gozo grande porque ese respeto, primero mi madre me lo dio, porque yo decía, háganle caso a la Eli. Si a mí Eli me dice que uno de ustedes se portó mal, yo vengo y si ella le pegó, yo le vengo a pegar mal. Entonces ellos, con tal de que si ya les había pegado yo, no me acusaban si yo los regañaba porque sabían que mi mamá les daba doble. Bueno, ahí, ¿verdad? Le daba la autoridad ella, porque así es, a veces sí. te pasa, ¿qué pasa? Y a veces entre los esposos, cuando uno castiga, cuando uno corrige, entonces el otro más bien se opone y empieza a defender. Sí. ¿Verdad? Entonces ahí los hijos van agarrando como bandos. Sí, y mire qué interesante lo que acaba de mencionar ahorita usted. Figúrese que durante toda la niñez de mis hijos hasta su adolescencia y ahora que ya mi hija casada, tengo 2 nietos y mi hijo se casó en el año 2019, no, en el 18, ya tengo una nietecita. Y algo precioso, nosotros nunca discutimos delante de ellos. Y cuando había algo que a mí me molestaba de él, yo le servía y le hacía su comida, todo normal, y esperábamos que los niños se durmieran. Entonces ellos, es la fecha, ellos dicen, mi mamá y mi papá no peleaban. ¿Cómo no? Si peleábamos. Pero lo hacíamos cuando ellos ya no estaban. Él me decía, espérate que los niños se duerman. Espérate que los niños se duerman, porque realmente los hijos no tienen por qué pasar las desavenencias de como pareja, ¿verdad? Sí. Y cuando había problemas económicos, nosotros buscábamos la manera de hacerle agradable a los niños. Yo recuerdo una vez que estábamos en la mesa y nosotros no teníamos, mi esposo había quedado desempleado y no teníamos, pero ni el frijolito, pues. Y yo le digo a mi esposo, ¿y qué le vamos a dar de comer a los muchachos? Entonces me dice él, ¿y qué hay? Si no hay nada, le digo. Y entonces me dice, se va a la refrigeradora y me dice, aquí está un repollo, un pedazo de repollo, aquí está un tomate, aquí está un pedazo de zanahoria. Y vino él y lo picó eso. Y aquí hay un poquito de margarina, me dice. Mire, hizo el repollo con la zanahoria y lo puse en la mesa. Y dice, qué rico, le decía a los muchachos, y los 2 chavalos quedaban viendo porque eso no querían comer. Y comenzó él comenzó a comer y mire, se lo comía tan sabroso él que los chavalos empezaron a comer. Y fue algo tan cómico como los chavalos comieron, pero no porque querían eso, sino de ver qué sabroso se lo estaba comiendo su papá. Entonces, problemas difíciles pasamos. Lo lindo es que lo pasamos unidos y sabiendo, ¿verdad?, que el Señor nos iba a sacar de esa situación y que el Señor nos iba a dar un buen tiempo como el que estamos viviendo hoy en día. Bueno, y pensar de que usted decía de niña, porque me decía que usted decía que no se iba a casar. Porque sí, como yo miraba el problema de mi mamá, yo decía, yo nunca me voy a casar. Yo voy a vivir y voy a trabajar y voy a tener mi casa. Solo así pensaba, pero cuando vi a mi esposo me enamoré. Y como era el varón, otra cosa que yo decía, yo nunca voy a tener un novio que tome y fume. Yo no lo voy a tener. Entonces,
Cuando yo conocí a mi esposo, lo primerito que pregunté, ¿y fuma? No fuma, me dice el amigo. ¿Y toma? No toma. Entonces comencé yo a prestar. Y hasta la fecha mi esposo no, ninguno de esos dos vicios. Gracias al Señor. Bendito Dios. Bueno, porque usted se propuso en su corazón, ¿verdad? Usted dijo, yo no voy a tener un esposo que tome, ni que fume. Y lo otro que dije, quiero ser casada. Porque por toda la niñez, la bastarda, ahí viene la bastarda, la ilegítima, en mi partida de nacimiento, ahora ya no son así, ya miré que son diferentes las partidas de nacimiento, pero antes sí decía la palabra ilegítima. Sí. Entonces yo dije, no, mis hijos van a ser legítimos, hijos de matrimonio. Y me lo propuse en mi corazón y en todo. Yo decía, cuando tenía los 4 años de noviazgo, me dice en ese momento mi novio, y me dice, mira, me dice, nos vamos a casar civil, porque eso de boda, eso es mucho gastar. Y comenzó a decirme un montón de cosas. Mejor eso que voy a gastar en una gran fiesta, mejor vamos a comprar un juego de muebles, un comedor. Y yo me puse a llorar. Y yo le dije, no, porque yo quiero ser casada. Yo me quiero casar. Ay, no, me dice, pues quédate con tus ilusiones de casar porque yo no tengo reales para eso. Y se fue. Y yo dije, ay, ya lo perdí. Bueno, me dice mi mamá cuando salí, y me dice, ¿por qué te dejó la silla afuera, Alec, y no la metió? No sé, mamá, parece que iba como molestia en el estómago. Y yo metí las 2 sillas, hermana. A los 4 días regresó y me dice, vos ganaste, nos vamos a casar. Así bueno. Que... Imagínese, pues, si tal vez él estaba probando, ¿verdad? Sí. También. Si lo que uno se propone, y uno debe ser firme también en poder lograr sus propósitos. Amén. Imagínese que en ese tiempo, pues, usted no conocía de Dios, no conocía la palabra, sí. Pero había una convicción, algo, ¿verdad?, en usted. Y es de que por lo que usted vivió, por lo que oía, y usted decía, yo no voy a someter a mis hijos a lo mismo que yo pasé. Amén. A que les digan bastardo, ¿verdad? A que les digan esas cosas. Y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Y bueno, y pensar también, yo no voy a casarme con uno que tome, con uno que me le vaya a dar maltrato. Aunque a veces reciben maltrato los hijos por personas no alcohólicas, porque he conocido de muchos casos de personas que maltratan a sus hijos y no son alcohólicos. Entonces, de maltrato físico a veces pues no necesariamente es solo por el alcohol o porque estén los hombres o las mujeres, porque el maltrato no se da solo de parte del hombre, sino también de las mujeres, de las madres. Y entonces a veces no tiene que ver exactamente porque estemos bajo la influencia de algo, de una droga, de alguna bebida, sino que haya algo más detrás de esto, tal vez porque fueron maltratados en la infancia y llevan ese patrón también. Pero de todo esto hay un libertador y ese es el Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede libertar. Así es que en esta tarde pues yo le doy gracias a hermana Elizabeth por haber estado con nosotros compartiendo en este programa y un gran testimonio, ¿verdad?, de la vida de ella, de su niñez. Me ha impactado mucho, como decía ella, andábamos de casa en casa, sufríamos, ¿verdad?, hasta que las mismas hermanas les dijeran bastardas. Y bueno, ya ustedes escucharon. Pero le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana, porque el Señor la dejó, le permitió que pasara todo esto como un entrenamiento y para que ella ahora pueda decirle a ustedes que sí se puede en el Señor Jesucristo ser libre y liberar a nuestra generación. Bendito Dios. Gracias, hermana Elizabeth, que el Señor me la bendiga, ¿verdad?, por haber estado con nosotros en esta tarde. Y a ustedes pues les damos muchas gracias por haberse quedado con nosotros. Esperamos que este programa haya sido de bendición, que usted analice, que tome, ¿verdad?, esas cosas que a lo mejor se están identificando, que usted se está identificando con ellas y que puede servirle mucho este testimonio de hermana Elizabeth. Busque del Señor, busque del libertador,
busque, así como leíamos al principio en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, que así clame su alma por la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede liberar. Que el Señor le bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre nosotros le recordamos que su matrimonio y su familia es lo más importante, lo más bello que usted tiene, porque es un regalo que Dios le ha hecho. Que lo guarde, que lo proteja y que siempre lo ponga sobre la roca firme e inconmovible que es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Que sigan la lucha.